Bueno, pues estamos con Basilio, que es el presidente de las cofradías de Galicia, ¿verdad? De España. Ah, de España. Sí, de toda España. Sí. Ah, de toda España. Sí, sí, sí. ¡Qué suerte! Estamos con Basilio, presidente de las cofradías de toda España. Lo que pasa es que hemos venido a Galicia, hemos venido a hacer el periplo por Galicia y entonces lo primero que le voy a preguntar es, en Galicia tenemos dos zonas diferenciadas, una que es las Rías Bajas, que llega hasta Finisterre, y luego a partir de ahí ya están las Rías Altas. Entonces, ¿qué diferencia sobre todo encontramos en las Rías Bajas y las Rías Altas? Bueno, primero, la división entre Rías Bajas y Rías Altas no está tan clara en Finisterre. ¿No? Lo que llega a Finisterre es la octava C, las zonas CICES, y de Finisterre hacia abajo está la novena A. La división entre Rías Altas y Rías Bajas es algo en lo que no debemos entrar. Hay muchas diferencias. Para empezar, no tenemos las mismas especies. Sí, las comunes, el jurel, la merluza, pero volandeiras, algunos bivalvos no tenemos, y ellos sí que tienen. Se da más en las Rías Bajas sí, mucho que más en las Rías Altas. No tenemos artes de pesca que ellos tienen, como son el bou de vara, el endeño, el xeito, que aunque sí que están en el decreto de artes que tenemos en Galicia, pero que nosotros en el norte ni las tenemos ni sabemos trabajarlas, porque es que tampoco tenemos producto para trabajar esas artes. Eso por las rías. Sí, sobre todo por las rías. Por las rías, que sé que lo hablábamos antes, que las rías entran muchísimo en tierra, sí, y entonces nos hacen como unos ecosistemas muy particulares que, por ejemplo, las rías altas no son tan pronunciadas. Aparte de las rías altas, Cedeira es una ría, Viveira es una ría, Ribadeo es otra ría. Ferrol. Son rías muy pequeñas, no son rías, quizá la de Ferrol, con su ensenada todo es la más grande, pero no tiene nada que ver con una ría de Villagarcía, de Arosa o una ría de Vigo o de Pontevedra. No, estamos años luz de esas rías. Y eso es lo que diferencia la forma de trabajar, porque no hay artes de pesca iguales y no hay especies, y tienen ellos especies que nosotros no tenemos. En las rías bajas puede ser que se dediquen más a la pesca en la ría por tener esas rías tan pronunciadas, sí, y no vayan tan lejos. Sí. Hay mucho más barco de bajura que barco de litoral o de altura. Date cuenta que en la ría de Villagarcía hay más de 1000 barcos trabajando todos los días. Galicia es muy diferente. España, si hablamos un poco de mi libro, las cofradías de pescadores, en España hay 220 cofradías de pescadores, Galicia tiene 63. Entonces, en España hay 8.800 barcos, Galicia tiene 4.200. Es decir, sí. Somos muy potentes. De hecho, hay un estudio, si fuésemos país europeo, seríamos el sexto país en flota, por delante incluso de España. Y el PIB gallego, el 5% del PIB gallego depende directamente del sector marindustria que llamamos aquí, de la pesca y de las industrias transformadoras de ese producto. Entonces, Galicia es otra historia, en pesca en España es otra sabía historia. Yo que y dentro de Galicia hay esas dos. Estas dos partes. Entonces, en la zona de las Rías Bajas podemos encontrar, pues eso, mucho bivalvo, almeja, berberecho, mejillones, etcétera. Y encontramos también pescados, pero que se dan dentro de la ría, como por ejemplo la sardina, sé que va a desovar a las rías, el pulpo, el pulpo, cositas de estas, ¿no? Y ya si queremos pescados, digamos, nobles, que llamamos nosotros, ¿no? Estilo el San Pedro o una palometa roja, sí, todo esto. Ahí ya lo que denominamos caladeros, que es, nosotros, claro, vemos el mar y no vemos lo que hay debajo, ¿no? Entonces, es lo que tú me decías antes, que el mar... No todo el mar es pescado. No todo el mar es pescado. El pescado está donde está porque la biodiversidad es lo que atrae a ese pescado ahí. Estamos en Burela, el arte más utilizado en Burela y la especie más representativa es la merluza, y los barcos de Burela no van a pescar al sur de Inglaterra o al sur de Irlanda porque les guste. Es que el pescado está allí. Claro. Si no, se ahorrarían 2 días de ida y 2 días de vuelta. Pero los caladeros, se llaman caladeros, las zonas en donde se trabaja porque en esas zonas hay pescado. No... Porque el pescado suele estar o en la plataforma continental, que decíamos que era esa parte de tierra que se mete bajo el mar, o
en cañones o en montañas que hay Claro. bajo el mar, ¿verdad? Correcto. Y no siempre frente a las costas existen esos cañones No. o ese Y en mar. función de lo que quieres coger, lo tienes que coger en arena o en roca. Claro, Incluso yo que pesco pulpo, el pulpo no siempre está en roca y no siempre está en arena. Sí, ahora en estas épocas de finales del otoño se va a buscar a mucha profundidad, a 60-70 metros de profundidad, y cuando va a venir un temporal, el pulpo sale de la arena y se pone en las rocas porque es donde se puede agarrar. En la arena va a andar a tumbos, claro. como andamos muchas veces en tierra, por otras historias. Entonces, no todo el mar es pescado, hay que saber cuál es la época del año y dónde tienes que ir a pescar ese pescado. Y para estas especies un poco más nobles es más interesante las rías altas, por decirlo de alguna Hay manera. más abundancia, sí. Porque hay mucho más flota de litoral y de altura. Las flotas se dividen en artesanales en bajura, litoral, altura y gran altura, en función de la distancia que vayas de la costa. En litoral y sobre todo en bajura hay menos especies estas que llamamos nobles porque se trabaja más cerca de la costa y estas especies, no el gallo San Pedro, por ejemplo, que sí que suele haber, pero una palometa roja o los besugos hay que ir a buscarlos a más profundidad y entonces tienen que ser flotas que ya sean en litoral o que ya sean en altura. Y eso se da sobre todo en las rías altas. Sí. Porque yo sé que Cedeira, por ejemplo, que son muy famosos con la volanta, con la merluza de volanta, con ese arte, porque tienen un caladero, digamos, un cañón que está, no sé si a unas 20 millas más o menos aproximadamente, Famosos, y demás. de mucha pesca. De mucha pesca. Y ahí plantan las volantas, pero a lo mejor ese cañón no lo tenemos frente a la ría de Arosa, No. por ejemplo. No existe. No. Entonces Como siempre hay excepciones. Hay dos puntos fuertes de especies de estas en el sur, como son Ribeira o sobre todo como es Vigo. Vigo es el padre, la madre y el abuelo de todas las lonjas españolas, incluso europeas, pero es más fácil encontrarlo en Coruña, en Celeiro, en Burela que en esas zonas. Sí, bueno, en todo el Cantábrico, claro, o sea, Avilés, a Gijón, Ondarroa, sitios donde hay más venta de litoral y de altura, sobre todo. Sí, a mí me dijiste me comentabas antes que había dos tipos de puertos, unos que son los estatales y otro que son los autonómicos. Los estatales me dijiste que son puertos en los que es para descarga de cualquier tipo de mercancía. Eso repercute en la flota pesquera, ¿no? Claro, hablamos de Galicia. Galicia tiene 122 puertos que los gestiona un ente público que se llama Portos de Galicia. Y hay 5 puertos de interés general: Ferrol, Coruña, Villagarcía, Marín y Vigo. En esos puertos lo que predomina, Vigo es un poco a nivel español lo diferente, porque tiene una lonja que es bestial, pero lo que destaca ahí es la descarga de mercancía general. Y esos puertos suelen ser, son casi todos de interés general porque los gestiona Puertos del Estado en Madrid. ¿Cuál es lo que hablábamos antes? ¿Cuál es el inconveniente? La tarifa que te cobra Puertos por utilizar sus instalaciones tiene más de un punto de diferencia de cobrar menos esa tarifa en puertos de interés general que en puertos de interés autonómico. Y eso es, claro, es una competencia desleal para los puertos autonómicos porque, claro, tienes más impuestos que Aún así, por ejemplo, en Vigo, o sea, un patrón o la gente que vende el pescado, que lo pesca y demás, intenta irse a puertos donde va a coger más valor para poder que les sea más rentable. Entonces, aún así, por ejemplo, había gente que pescaba en otras zonas, me decían, por ejemplo, que incluso había pescado en Vigo, vi pescado de Burela, etcétera. Es decir, que prefieren ir a estos puertos, a Vigo, a estas lonjas, a descargar porque van a coger mayor valor. Entonces, al final, digo yo, sin saber mucho, lo que sucede es que al final hay 3 puntos casi... Sí, y cada vez se está polarizando más eso. Cada vez hay menos lonjas pequeñas y se va mucho más a lonjas grandes, porque antes se consumía el pescado local en lo local y ahora, como el mundo está globalizado, pues la gente cada vez demanda cosas más que no hay en la zona y hay que traer de otros lados. Y luego hay otra cosa. En los puertos de interés gallegos no puede haber una segunda venta. Por ejemplo, en Burela solamente puede haber una venta de primera venta, es decir,
del barco a la lonja y ahí van los compradores. Sin embargo, en Vigo, lo que puedes es comprar pescado en Burela y luego ir a venderlo a la lonja de Vigo. Es una segunda venta. Sí. En puertos de interés general sí que lo permiten, en puertos estatales. Sí, de hecho yo vi autonómicos pescado de Portugal. Se compraba en Portugal y luego se vendía en Vigo o se vendía en Coruña. Coruña, por ejemplo, que es un puerto, yo creo que es el más afectado de todos, sobre todo a raíz de que salió esto de lo de la Declaración de Santiago, eso de las 200 millas y demás. Coruña ha perdido mucha flota, ¿no? Todos los puertos en general hemos perdido la flota. Aquí en Burela yo tengo un papel ahí encima del despacho triste. El primer año que yo llegué a Burela se desguazaron 19 barcos. Hay que darse cuenta de una cosa, cuando entramos en la Unión Europea en el año 86, en España había más de 20.000 barcos, hoy somos menos de 9.000, es decir, la reducción fue brutal. ¿Qué pasa? Evidentemente hay más reducción donde más flota hay. Claro. Porcentualmente es que es así. Entonces, sí que tenemos el problema de que sigue habiendo reducción de flota. Estamos pidiendo un ajuste, pero un ajuste de flota que sea consensuado y que sea dirigido por la Secretaría General de Pesca, porque está habiendo un desajuste camuflado. Aunque no hay ayudas al desguace, que le llamamos nosotros, para las ediciones definitivas, sí que está habiendo una venta de barcos a terceros países que al final es un desguace. Sí. Entonces, en Burela y en Celero, 3 barcos se han ido a Marruecos, vendidos. Arrastre en Burela, teníamos 8 arrastreros, nos quedan 2 arrastreros. Entonces, sí que hay un descenso de flota. Como decía, lógicamente, un puerto que tenga 500 barcos va a haber más descenso de flota que un puerto que tenga 5. Pero hay un interés en que se vaya reduciendo la flota. Sí. Ahí hay 2 partes claramente diferenciadas, ya no en Galicia, sino en España. En el Cantábrico noroeste y el Golfo de Cádiz, incluido Canarias, todos los pescados que se gestionan de alguna forma se gestionan con taxicuotas. Sin embargo, en el Mediterráneo solamente hay 2 o 3 taxicuotas, atún rojo, pez espada, pocos más, y se gestiona por días. Hay muchos arrastreros que tienen 105 días de trabajo. A ver, 105 días de trabajo son 5 meses y medio. No hay ninguna actividad empresarial que sea rentable con 5 meses y medio. Entonces, lo que hay que hacer es reducir flota para que los días que son de esos barcos se redistribuyan entre el resto de barcos y todos tengan una media de 180, 190 días, que son las cantidades mínimas estimadas para poder ser rentable. Entonces, sí que hay una necesidad. Yo no quiero perder socios, evidentemente. Ya hemos tenido una reducción brutal, pero es que si no hacemos una nueva reducción consensuada para dejar una flota más reducida, pero más potente, más eficaz, con más poder de sostenibilidad socioeconómica, al final se va a ir gente que no tenía que irse y que aún tenía algunos años de vida más en el sector, y cuando alguien de estos le pone encima del mesa la posibilidad, se marcha. Porque tenemos otro problema, y es que, y yo lo digo mucho en las ponencias que doy, cuando un patrón sale por la punta del muelle, en función de cómo la zona donde vaya a trabajar y el viento, el tiempo que esté ese día, sabe si la ola le va a dar por la proa, por la popa, por la babor, por el estribor, por un costado, por una amura, por la aleta. No, eso no es lo peor. Lo peor es que cuando vuelvas a tierra, el temporal burocrático que tienes, de inspecciones, de nuevas normas, no sabes en dónde te va a dar. Ya. Y entonces eso está haciendo que muchos buenos patrones desistan por agotamiento, por aburrimiento, y se marchen del mar. Y tenemos un problema. Cada barco que se va ya no vuelve. Es una unidad pesquera menos. Y además otra paradoja. Cuanto menos barcos tengamos, más dependemos de la importación de productos. Actualmente en la Unión Europea, entre la pesca y la acuicultura europeas, solamente somos capaces de suministrar el 30% del consumo que hay en Europa. El otro 70% viene de fuera. Y la línea es ascendente de las importaciones. Con lo cual, oye, ya hemos visto lo que nos ha pasado con la dependencia china de las mascarillas. Las mascarillas se fue solucionando. Sí. La comida es más difícil de solucionar. Sí, es más complicado. ¿Y las decisiones que toma la Comunidad Europea suelen tener lógica? Pues mira, hay una decisión última, que es la prohibición de los espacios marinos vulnerables, que llama la atención porque el texto dice
donde hay o pueda haber espacios marinos vulnerables. Primero, no está bien definido lo que es un espacio marino vulnerable. Y luego, hay preguntas que son muy lógicas, las respuestas, y que Europa no ha tenido en cuenta. Yo he tenido oportunidad de decírselas al comisario hace 15 días que estuvimos reunidos con él ya por tercera vez. Si lo que se pretende proteger son especies que son de muy lento crecimiento, un ejemplo, los corales de aguas frías, que tardan cientos de años en crecer. Si nosotros llevamos ya más de 100 años pescando en la zona y los hay, a nadie se le ocurrió pensar que es que no los afectamos, porque es lo lógico. Y si en el hipotético caso de que se afectara, es un poco tarde para acordarse. Ya. Entonces, se han hecho esta prohibición se ha hecho sin los mejores informes científicos, con batimetrías. Batimetrías es la profundidad que hay en un sitio determinado. Con batimetrías de MODNET, que hay una asociación europea de institutos hidrográficos, igual que hay una asociación europea de institutos de investigación científica biológica. Pues esta MODNET tiene unas batimetrías muy anticuadas que no se corresponden con las batimetrías actuales. Se ha demostrado, y hemos demostrado con la colaboración del IEO, que algunos de los polígonos que han cerrado tenían batimetrías inferiores a 400 metros y la prohibición es entre 400 y 800, es decir, fondos inferiores a 400 no podían prohibirlos, y nos han llamado la atención a barcos que hemos conseguido demostrar en algunos de los polígonos que estaban mal batimétricamente. Entonces, hay una deriva hacia lo verde radical muy grande en la Unión Europea. Estamos pidiendo que en las elecciones del año que viene la parte que corresponda a pesca se meta con agricultura. De hecho, los consejos que hay siempre son de agrifish, agricultura y pesca, y no entendemos cómo estamos metidos en medio ambiente como estamos ahora mismo. El medio ambiente tiene lobbies que son fortísimos, con muchísimo dinero encima de la mesa, y siempre nos machacan y toman estas decisiones. Lo que pasa es que sí es cierto, claro, nosotros vemos la historia un poco de la pesca y cuando se introdujo, por ejemplo, los arrastreros y demás, claro, al principio eran barcos veleros, luego acaban siendo barcos de vapor, luego se acaba incorporando el motor diésel en los barcos, entonces los barcos empiezan a tener cada vez más caballos y más capacidad de arrastre y más... Entonces, en Palamos, como viven absolutamente de la gamba, a mí me contaban que eran muy conscientes de que arrastrar el fondo marino traía consecuencias y no podrían, porque ya les desapareció la gamba en alguna ocasión. Y han incorporado como una especie de flotadores en las palas, haciendo pruebas que realmente digamos que las palas ya no arrastran el fondo, sino que van a cierta altura. A lo mejor también tiene que haber una pequeña, una pequeña evolución. Lo mismo que han evolucionado la potencia de los barcos, una pequeña evolución en estas prácticas que antes no es lo mismo arrastrar con un barco velero que no sé a cuántos nudos irá, pero lógicamente mucho más despacito. A lo mejor también tendría que haber ahí un esfuerzo, ¿no? Varias cosas. El tema del arrastre nos podría dar para los vídeos que quieras. Varias cosas. Primero, hay que sacarse de la cabeza, y estamos intentando demostrárselo a Europa, que los caballos son esfuerzo pesquero. No es verdad. No es verdad. En ningún arte, incluido el arrastre. Los caballos sí que son seguridad para un buque, porque en caso de mal tiempo puedo llegar más rápido a la tierra. Sí que es conciliación familiar, porque si yo llego más rápido a tierra, le doy más tiempo a la familia a que me riña, ¿o no? Sí que es descanso de la tripulación, porque cuanto menos tiempo estoy en el mar, más descansado voy a estar. Y sí que es frescura del pescado, porque cuanto menos tarde en la ruta, el pescado va a perder menos condiciones organolépticas. Eso debe quedar claro. Luego, por otro lado, me podrías decir que en el arrastre es la excepción. Cuando entramos en la Unión Europea en el año 76, hemos evolucionado muchísimo desde aquella. Entonces entendieron que los GTs, las gross tons, la capacidad del buque y los caballos era la capacidad que cada uno tenía para hacer el esfuerzo pesquero. Hoy en día, con los días de trabajo, con las cuotas, con los horarios de salida y de entrada,
eso ya te regula la pesquería. Ujú. En el caso del arrastre, se ha hecho un estudio en el Mediterráneo, precisamente en el Mediterráneo además, para saber cuánto tiro tiene un barco con el tope de caballos que hay del Arte, que en este caso eran 500 caballos. Se ha demostrado que son 6.000 kilos de tiro. Bueno, pues yo, independientemente de los caballos que tenga a bordo, que me van a ayudar en las otras 4 cuestiones, yo si le meto un tensiómetro a la maquinilla que a partir de los 6.000 kilos de tiro deje de tirar, ya no nos importa el caballaje. En el resto de artes no tiene nada que ver el motor, pero en ese caso, que el arrastre, es decir, tenemos sistemas para eliminar de la ecuación los caballos en la capacidad extractiva. Y hacia ahí es hacia donde tenemos que ir. Evidentemente, mi padre, que se murió este año el pobre, me decía que cuando él empezaba al mar, se ponía el traje de aguas completo, el pantalón y el chaquetón, y lo sacaba cuando volvía a tierra. Porque incluso en el catre, nosotros no tenemos cama, tenemos catre, en los barcos, incluso en el catre le llovía. Porque era un barco de madera, los patrones de ahora mismo no se podían duchar, ahora hay depuradoras de agua, los patrones de ahora, algunos que yo no tengo en casa, tienen duchas con hidromasaje, es decir, la evolución ha sido brutal. Sí, sí, sí. Igual, otra cosa que digo yo siempre en las ponencias, los marineros, yo soy marinero y no tenemos ni pata de palo, ni un parche en un ojo, ni un garfio en la mano. Pero es que es la imagen que se tiene del pescador, y el pescador no tiene nada que ver. Culpa nuestra, ¿eh? Nos hemos dedicado a pescar y no a hablar con gente como tú que divulgas, y es muy necesario la comunicación, muy, muy necesario. Sí, sí, es necesario, porque además yo es verdad que en el mar nunca he estado, pero sí es verdad que leo mucho y demás, y muchas veces, y yo lo he dicho en muchos sitios, se culpabiliza al pescador, por ejemplo, de todo lo que sucede en el mar. Y, por ejemplo, leía que nosotros teníamos almadrabas en Cataluña y demás, y el atún ha dejado de ir por ahí por la contaminación terrestre al mar, no por el tema de los pescadores. De hecho, cuando estuve en Vilafranca y Geltrú o algo así, me comentaban que es verdad que el atún tuvo una sobrepesca brutal en unos años y demás, entonces se reaccionaron. Es verdad que normalmente todo esto digamos, las autoridades suelen reaccionar un poco tarde, porque yo imagino que eso es una burocracia enorme, pero bueno, reaccionaron y entonces protegieron el atún rojo, de tal manera que tenían ahora problemas para ir a por la sardina y el boquerón, porque había tanto atún que el que se estaba comiendo la sardina y el boquerón. Supongo que volverán a reaccionar. Entonces, pero nos ha quedado en la mente que el atún rojo es una especie en peligro de extinción. Y es una especie que ahora mismo no está en peligro de extinción, pero además es que come lo que no está escrito. O sea, que puede ser perjudicial que haya una sobredimensión de población de atún, ¿no? Vilanova y la Geltrú es el... Vilanova y la Geltrú. En el año 2008 fue cuando se tomó esa decisión de cortar el atún, para que veas lo fácil que es cortar y lo difícil que es volver a coser, volver a abrir. En aquel momento había 100.000 toneladas, se estimaban 100.000 toneladas de biomasa de atún. Hoy en día hay más de 1 millón de toneladas de biomasa de atún. Madre mía. Y a pesar de eso no se abre el atún. Este año se ha abierto ahora en ICAT, que es la ORP, la Organización Regional de Pesca a nivel mundial, que regula el atún en el Atlántico Este, Oeste y Mediterráneo. Pero es que es un problema, es una plaga. Ahora mismo el atún en el Mediterráneo está destrozando las zardas de pesca, están desapareciendo los pequeños pelágicos, que son los que dices tú, el jurel, la sardina, el boquerón, porque es un pescado que es muy voraz. Sí. Hay infinidad de vídeos de embarcaciones que tiran un pulpo y viene el atún y se lo comen, tiran un salmonete y viene el atún y se lo comen, tiran un jurel, es decir, el atún come todo. Y es muy voraz porque tiene mucha energía, gasta mucha energía y tiene que tener mucho alimento. Entonces, sí que está representando, ahora mismo representa un problema, ya incluso en el Cantábrico, porque ya empezamos a tener una población de atún importante y hay que utilizar a los pescadores. Somos reguladores de la cadena tráfica. Un pescador siempre va a ir al pescado que más haya. Y lo que estamos haciendo es ayudar a regular lo que es la abundancia. Tienen que ir de la mano con las autoridades, etcétera. Pero en el Cantábrico es la zona o sea, no se quedan
No, es la zona de emigrar del atún, o se pueden Bueno, quedar. es una de las zonas en las que están. En Tarifa hasta hace unos años tampoco se quedaban. Y ahora hay una población permanente de atún que Manuel, el patrón mayor de Tarifa, un amigo mío, que estuve con él, que hizo 100 años también este año en la cofradía, y dijo, y a esas embarcaciones están pescando atún. ¡Ahí! Antes atún teníamos que ir a 4 o 5 horas, ahora sale 20 minutos y está el atún ahí en la puerta de casa. Entonces, es una auténtica plaga. Sí, que se tiene que regular Sí. y tienen que darle. Y otro tema que te quería comentar era, que lo habíamos hablado antes, era el tema de que cuando voy a los puertos veo que todos los marineros son de fuera. Sí. Son indonesios o de Cabo Verde o de Guinea, no sé de dónde, pero filipinos también. Y, o sea, eso es porque la gente no quiere. Ahí hay dos cosas. Ejemplo, Burela. Estamos en Burela. Burela tiene 10.000 habitantes y tiene 41 nacionalidades. Todas por el mar. Hemos sido demasiado corporativistas y no hemos enseñado a la gente lo que es el mar. Nos hemos dedicado a pescar, nos preocupaba más el no tener pescado que el no tener trabajadores, hasta que nos han dado en la frente con la realidad y ahora el problema son los trabajadores. Nosotros en Burela tenemos una comunidad caboverdiana desde el año 70 mediados de los 70, muy grande, que de hecho es la comunidad extranjera más grande que tenemos aquí, y ahora hay muchos indonesios. Viene mucha gente de Indonesia, empieza a venir algún filipino, son trabajadores muy buenos, además no dan problema ninguno, a pesar de que no tienen ni religión, ni costumbres, ni idioma, pero son muy buenos trabajadores. Y bueno, tenemos desde casi cualquier país de Sudamérica, muchos países africanos y últimamente están viniendo bastantes asiáticos. No es por las condiciones, porque cuando te lo decía antes que hablé con un patrón allí, ellos están en una marea que puede ser 12 días, tenían un sueldo aproximadamente de unos 2.000 euros, los marineros, estaban 12 días, volvían, al día siguiente volvían a salir a la mar, otros 12 días, así 3 mareas, y luego cuando venían eran 7 días. Claro, a mí me parece como que muy poco espacio de descanso o sea, que a lo mejor es por eso por lo que... Ese puede ser uno de los factores, a pesar de que cuando yo empecé al mar con 15 años, ya en el siglo pasado, esa gente no había descanso. Llegaba a tierra como mucho, si hoy descargaban, estaban durante todo el día pertrechando el barco, a lo mejor descansaban el día siguiente y ya volvían a salir, ya se ha pasado a descansar 7 días. Y luego, otro de los problemas que tenemos es que, y no pasa ninguna actividad empresarial más que yo conozca, con la normativa que hay ahora mismo, una persona que entre con 20 años de marinero se va a jubilar con 50 y tenemos coeficiente reductor en función de la distancia a costa que vayas, 57, 58 años que suele jubilarse los de media, los marineros, siendo marinero. Yo empecé de marinero, en el siglo pasado solo pasaba, cuando yo empecé. Yo empecé de marinero y la ilusión que siempre tenías era, yo quiero comprar mi barco para lo que tengo que hacer los cursos necesarios para ser patrón. Y esos cursos se hacían en los puertos, lo que se llamaba educación de adultos. Esa educación ha desaparecido. Entonces, nadie va a ir a un trabajo sin ninguna posibilidad de prosperar, o muy poca gente va a ir a un trabajo en la que no tenga ninguna posibilidad de prosperar. Y eso es algo que coarta a la gente. Sí, que tenían la posibilidad de pasar de marinero a patrón. Correcto. Y hoy en el mar no puedes hacerlo. Por eso la gente toda que viene es gente de fuera. También es cierto una cosa. Cuando yo empecé, yo quería ser patrón para tener la embarcación, hacer mi familia. La gente hoy no es así. No se habla de familia, nadie quiere tener casa como mucho de alquiler. Ahora la gente trabaja para vivir más que nunca y no vive para trabajar, que es lo que se hacía antes. Entonces, ese cambio de costumbre también hace que la gente mire hacia otro lado y no mire hacia el mar, como no mira hacia la agricultura, como no mira hacia los camareros o los albañiles. Sí, que van a faltar electricistas, van a ser los nuevos ricos dentro de unos años. Pero si les pudiéramos decir por qué puede ser, a la gente joven, ¿no? ¿Por qué puede ser atractivo la vida de marinero?
tú que has sido marinero... Sigo siendo marinero. Ahora mismo en tierra porque soy representante. La condición de marinero no la pierdes nunca. Es el mejor oficio del mundo. No hay un oficio en el mundo en el que puedas respirar aire tan puro. Te ahorras el rinasal, que aquí lo tienes gratis, y más puro imposible. Por ejemplo, ves amaneceres o atardeceres que de otra forma es imposible de ver. Y luego se conserva algo que se ha perdido mucho en la sociedad, y es el compañerismo. La gente de un barco es compañera sí o sí. Su vida depende de ello. Es que depende de la vida de tu compañero y la vida de tu compañero depende de ti. Y es un poco, la sociedad está más que perdido. Y hay valores muy fuertes que en la mar siguen existiendo y que te ayuda a ser un poco diferente en la vida. Y desde luego, para mí es mi oficio. Yo intenté trabajar en tierra 2 años y dije, esto no es lo mío es ir al mar. Y luego, claro, también tiene su chispilla. Un día yo que trabajo en una embarcación pequeña, un día que hace mucho viento, pero que puedes ir al mar porque no hay muchas olas, que llegas a tierra y llegas chorreando de agua salada y pasas la lengua y ese sal que te metes en la boca, que con los rociones que te vengan en función de cómo te pongas un día de mal tiempo, puedes hacer que te crezca un pequeño arcoíris en la mano. Es decir, hay cosas que no se viven en otros oficios. Sí. Y luego el mar atrapa. Es una red. Y le pasa a todo el mundo. Yo tengo gente que no va al mar, pero que empezó a trabajar con marineros y ya no se marchan, porque están atrapados en el mundo del mar. Hay algo, debería de probarse. Hay que vivirlo, ¿no? Sí. Aún así, que los jóvenes también les interesa, yo creo que los jóvenes también quieren, pues eso, que sí es verdad que ha cambiado un poco la mentalidad de la gente, pero claro, un joven también quiere ganar. Me contabas antes que hay modalidades atractivas, ¿no? Hay modalidades de que sí, tú ganas tus 2.000 euros, pero te llevas un pequeño porcentaje de la pesca, e incluso hay que sales dos meses al mar y uno estás en casa o así, ¿no? O sea, eso sí va cambiando un poco. Sí. Empieza a haber relevos. ¿Qué pasa? Que ahora mismo hay barcos parados por falta de tripulación, sobre todo titulados, y es una utopía hablar a día de hoy de relevos. Pero sí que los barcos que están sobreviven así. Tú tienes tu sueldo fijo todos los meses, 2 meses estás embarcado y 1 mes tienes de vacaciones, cada 2 meses tienes 1 mes de vacaciones. Cuando tú tienes un sueldo fijo todo el año, estés embarcado o no estés embarcado, y cuando estás embarcado tienes un porcentaje en la pesca que te hace que esos 2.000 euros que te dan generalmente de sueldo, pues se multipliquen por 3 o por 4 en función de las mareas que tienen. Entonces, bueno, pues sí que es atractivo. Tenemos que abrirnos mucho a la sociedad. El sector pesquero hemos estado demasiado encerrados y es fundamental conversaciones como esta para que la sociedad nos conozca. Bueno, te lo decía antes, que me ha costado mucho. Ningún armador quería hablar conmigo. Cuando ven una cámara dicen, no. Pero es verdad que yo creo que la gente, porque además es darle un valor añadido y un valor que la gente sepa lo que cuesta traer una merluza de pincho a la mesa, ¿sabes? Que tienen que soportar olas a veces de 8 o 12 metros, que tienen que estar 12 días ahí a lo que tú decías, en un catre ahí moviéndose el barco de un lado para otro y que por eso yo desde aquí, te lo decía también antes, que insto a que yo lo veo así, el pescado es un producto totalmente diferente a lo que es carne, lo que son huevos, lo que es cualquier otro producto. Esto, digamos que somos los últimos cazadores son los últimos cazadores que existen en tierra. Las condiciones son verdaderamente de peligro, es decir, si hace mal tiempo nosotros no tenemos pescado para vender. Eso muchas veces los restaurantes a veces no lo entienden. Digo, es que no hay, es que hay temporal y se ha puesto temporal y entonces no hay pescado. Entonces, creo que el IVA que repercute en los alimentos, yo ya no entiendo mucho el IVA, pero bueno, en este caso sí entiendo que es uno de la parte de los alimentos que es totalmente diferente a los demás, y creo que el IVA tendría que quitarse directamente. Se ha hecho en países vecinos. Portugal lo ha eliminado, Francia, Italia. Es decir, no entendemos cómo España sigue con la tozudez de que no es necesario.
El pescado de salud, tenemos un cardiólogo de cabecera que nos dice que de cabecera no es que le paguemos al cardiólogo, es que el cardiólogo es un enamorado del pescado y divulga sus valores. Con 3 raciones de pescado a la semana reduces un tanto por ciento muy grande la posibilidad de tener un ictus o un infarto de miocardio. Y los niños de hoy en día que no comen tanto pescado, en general en España, van a sufrir las consecuencias cuando sean mayores. Estamos con un informe de pesca en el Consejo Económico y Social de España que hay un dato muy relevante. Desde el año 2008 hasta el año 2022 el consumo de pescado ha descendido un 33%. Sí. Y eso para un país como España, que era un país muy consumidor, incluso nos ha pasado por encima en renta per cápita de consumo de pescado Portugal, que estábamos muy por encima de él. Entonces, sí que debemos hacer algún tipo de campaña publicitaria para aprender a comer pescado y luego también otra cosa, cómo manipularlo y cómo cocinarlo. Que hoy en día la gente está muy acostumbrada a un fileteado al micro y ya está. También tiene su aquel, él está probando el pescado, a mí que me encanta cocinar y que me encanta cocinar el pescado, él está probando la salsita, los fines de semana, que todos tenemos tiempo el fin de semana, la semana la tenemos siempre muy ajetreada, pero el fin de semana sí que deberíamos dedicarle un poco... Sí, es lo que comentabas antes y lo comentaba con José en la radio, que cuando estuve en la jornada de Cillero, es verdad que tuvimos la publicidad esa, la campaña de publicidad que hacía José Andrés de España, un país el más rico del mundo, y es verdad que se echan falta a veces porque nos tienen que, la gente al final estamos a lo nuestro, o sea, tienes que llevar a los niños, o sea, necesitamos que nos lo recuerden. Muchos decían, no, pero es que ellos tienen que buscar el informarse, la gente tiene muchas cosas que hacer, sí. Y es verdad que cada X tiempo, y eso sí se echa en falta, es un marketing en el que a nivel global además, porque sale beneficiados todos, porque España es un país en el que en cada costa encuentras una particularidad, sí tendría que haber un recordatorio de, señores, somos un país pesquero, el pescado es un pescado sano y eso es verdad que ahí se tienen que unir ahí un poco para que... Echamos de menos el FROM. Sí. El antiguo FROM, aquel famoso... ¿No existe eslogan, ya? No, ya hace muchos años no existe. Aquel famoso eslogan de pesqueñines no gracias, sí. Debes dejarlos crecer. Para que te des cuenta, el FROM tenía un fondo todos los años de 11 millones de euros para la publicidad del mundo del mar. Ahora hay otras formas de hacer convenios. Nosotros tenemos un convenio en la Federación Nacional con Alimentos de España para publicidad, pero el montante que tiene ahora es 1 millón. Para todas las asociaciones que quieran hacer. No tiene nada que ver. Hoy en día en comunicación con 1 millón de euros, no. Que para un ser normal es mucho dinero, para comunicación sabes que no llega... Sí. Haces 4 cosas. Entonces, sí, estamos haciendo cosas con escuelas de hostelería, con operadores nacionales de turismo, con plazas de abastos, pero no llegamos. Hace falta mucho más. Interesante lo que hablabas antes. Se empieza a hacer, y yo animo mucho a la gente, a los pescadores, a que hagan cada vez más la pescaturismo, que es llevar a bordo de buques pesqueros personas que son de otros sitios de España. Y es necesario para dos cosas. Primero, para que sepan cómo es la vida del marino, que al final siempre alguno cae en las redes y se mete en el mundo del mar. Y también que sepan que un pescado que se consume en Madrid, en Palencia o en Zaragoza, cuesta lo que cuesta, porque no es que cueste solamente llevarlo allí. Es que el pescador, el cazador, como dices tú, que hace la acción de traerlo, pues tiene un coste. Hay un antropólogo de Sevilla que tiene una frase muy bonita que dice que pescar no es solamente ir a capturar peces. Hay otras muchas cosas en el mundo de la pesca. La tradición, la idiosincrasia del propio trabajo. Hay una forma de vivir, es algo muy diferente. Y es algo muy diferente que están los oficios tradicionales que no hay en otros lados. Yo siempre digo, en tono jocoso, que no hacemos nada que no hiciese ya alguien hace 2023 años, que todos conocemos, que era San Pedro, pero cómo ha cambiado la cosa.
Sí. ¿Cómo ha cambiado la cosa? Sí, sí, ha cambiado bastante. Pues nada, Basilio, muchas gracias por el tiempo que te he quitado hoy domingo. Y nada, era solo para explicarles un poco. Estoy seguro que la gente tendrá un poco más claro un poco todo esto del mundo del pescado. Gracias por la oportunidad y, como siempre digo al final de mis entrevistas, hay que comer pescado para ser felices y sanos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Basilio. Nada.